Bueno, buenas noches. Agradecemos mucho la espera, agradecemos muchísimo la presencia de estos grandes académicos que vienen desde muy lejos, desde China, a ofrecernos una oportunidad de intercambio desde la Universidad de Beijing y desde el Instituto de Estudios sobre América Latina. Muchas gracias por la espera. Tenemos al agregado cultural de la Embajada de China acá presente, el señor Kuo. Muchas gracias a todos los presentes. Desde el Centro de Integración Cultural Uruguay-China nos sentimos muy afortunados de recibirlos y sin más presentaciones yo diría de que empiece el señor Xie Wen-se a compartir con ustedes la presentación. Además del señor profesor, yo les voy a comentar que están presenciando esta charla el señor Yang Xianmin. Gracias. Liu Wenguan. Xie Wen-se. Ah, sí, perdón. Perdón, él es mi profesor, estuve en Beijing hace poco y él compartió con nosotros unas grandes presentaciones. La señora Xiao Xu y el señor Liu Tanliai. Muchas gracias también a Eduardo Lorier, que estuvo muy atento con la logística, gracias a Onda Osvaldo, que también está presente, y a los señores de Onda Digital que van a hacer la grabación de toda esta charla. Bueno, los dejo adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Mucho gusto de intercambiar con ustedes. Claro, muy largo viaje. Ayer tarde el vuelo fue cancelado. Esta mañana muy temprano llegamos aquí en esta ciudad. En este momento casi 30 horas. No podemos dormir. Sin descansar. Sí, un poco cansado, pero me gusta esta ciudad, me gusta el clima. Hoy visitamos a unos lugares y discutimos con unos amigos sobre unos proyectos que tienen la posibilidad de cooperación entre China y Uruguay. Sí, a mí me gusta mucho todos aquí, aunque es la primera vez de visitar todos la primera vez. Ahora este tema sobre la situación actual de China, muy breve. Como ustedes saben, China es un país muy grande, un país más poblado en el mundo. Por eso no es posible para nosotros discutimos todos los aspectos en unos minutos, en unas horas. Por eso en esta presentación yo voy a usar unas medidas que en mis presentaciones yo he enviado las presentaciones en español a Nora. Unas medidas en estas presentaciones yo voy a usarlas en esta presentación muy breve. Okay. Así es, ya. Solamente tres partes. La primera es una introducción muy breve. Tres características sobre la situación actual de China. Tres características obvias
como ustedes saben, cuando leemos documentos oficiales, el website del gobierno chino, podemos buscar unas palabras sobre China. Por ejemplo, la primera característica es la nueva productividad en China. La nueva productividad, mayormente basando en la economía digital, lo que significa que en China estamos desarrollando las tecnologías altas, las tecnologías nuevas para promover las nuevas formas de organización económica, también para desarrollar las nuevas formas de producción en casi todas las áreas de las actividades económicas, todo el país. Lo que se llama como la nueva productividad. La segunda característica obvia es sobre las políticas públicas. Más políticas públicas para apoyar las actividades económicas. Por ejemplo, el crecimiento económico. También para mejorar la vida de todo el pueblo chino. La vida mejor o vivir mejor. Un objetivo más importante en China. Casi todos los trabajos en China para llegar a cabo la vida mejor. La tercera característica es sobre la relación entre China y el mundo. Más abierto al mundo. Por más reformas, más abierta, etc. Tres características obvias en este momento en China. La segunda parte es sobre una medida para entender la situación actual de China. Medida. 6 dimensiones. Podemos usar 6 dimensiones a conocer, entender la situación actual de China. 6 dimensiones son la dimensión económica de economía, la dimensión de sociedad y otras dimensiones tales como política, mundo, economía, seguridad, etcétera, etcétera. Aquí en esta parte en China, cuando hablamos los trabajos, las políticas públicas en China, generalmente usamos estas dimensiones para analizar la situación por nosotros mismos, también para manejar las políticas públicas. La dimensión de economía, crecimiento económico. En este año, el objetivo del crecimiento económico en China debería ser 5%. Al día de hoy, en los 9 meses pasados en este año, el resultado observado, el
resultado observado fue 4,8%, muy cerca del objetivo 5%. Dos factores más importantes: la economía digital, el crecimiento de la economía digital más de 10%, aún más. Aquí la figura es una estimación primaria por yo mismo. El segundo factor, el nivel de la inflación en China. El nivel ha sido muy bajo. En los 9 meses pasados, solo 0,3%. Un nivel más bajo en el mundo. Más crecimiento de la economía digital, más bajo el nivel de inflación. Significa que en China tenemos más capacidades para mantener el crecimiento económico, para usar más políticas públicas. También las familias chinas tienen más capacidades de consumir, etc. La dimensión de sociedad, como ustedes saben, la sociedad de China ha sido una sociedad sin pobreza o una sociedad cero pobreza extrema. Es cero pobreza extrema. Es una base para vivir mejor o para vivir mejor. Claro, en China actualmente la línea de pobreza tiene 5 componentes: suficientes comidas, suficientes ropas. También cada una familia de China debe tener vivienda, servicio médico y educación básica. Cero pobreza extrema. Un resultado de los desarrollos en los años pasados, especialmente desde el año 2012. Muchos trabajos. En los años recientes, la pandemia, los conflictos comerciales entre las economías grandes del mundo, muy difícil en China. Para promover este resultado, el resultado de una sociedad cero pobreza extrema, muchos trabajos. La dimensión sobre la relación entre China y el mundo. Más integración de China al mundo. Más integración de China al mundo. Por ejemplo, como ustedes saben, más comercio exterior entre China y el mundo. Más abierto al mundo de China. Por ejemplo, unas medidas que está usando por China.
las medidas unilaterales. Por ejemplo, la cuestión de lista negativa. Lista negativa. Cuando un negocio está en la lista negativa, la operación necesita el permiso del gobierno. Cuando no está en la lista negativa, la operación podría ser libre, brevemente, sin limitación de leyes, podría ser libre. Es una medida todo el país en China para promover los flujos de comercio, inversión, tecnología entre China y el mundo. Especialmente la segunda medida, el desarrollo de zona piloto de libre comercio, 22 zonas pilotos de libre comercio y un puerto de libre comercio. Estas zonas o puertos se usan para experimentar nuevas medidas sobre más abierto al mundo de China, etc. Y más colaboraciones globales. Por ejemplo, el tratado de libre comercio entre China y otros países, y el tratado de libre comercio entre China y unos países. Por ejemplo, unos países en la región de Asia-Pacífico, etc. Como ustedes saben, la iniciativa de la Franja y la Ruta, una iniciativa para movilizar más recursos globales para promover la conectividad global, la iniciativa del desarrollo global para movilizar más recursos para promover el desarrollo global, etc. Movilizar más recursos globales ha sido la idea guiando estas iniciativas, etc. La dimensión de la ecología, desarrollo verde, como ustedes saben, en estos años 3 sectores muy avanzados en China, menciono aquí, y la dimensión de la seguridad de defensa nacional, la seguridad pública. Como ustedes saben, seguridad ha sido un factor para mantener la situación del desarrollo político, económico, social, etc. Sin seguridad es muy difícil, aún no es posible para promover el desarrollo económico, social, político, etc. Y la dimensión
de política. En China experimentamos, desarrollamos un nuevo modelo de democracia que se llama como la democracia popular de todo el proceso. Usamos unas ventajas de la democracia representativa, también unas ventajas de la democracia participativa. Entonces, según la situación de China, el Partido Comunista de China ha desarrollado este modelo nuevo, la democracia popular de todo el proceso, pasando en la autogobernanza y el sistema de político de consultancia política entre los 9 partidos políticos en China. En China tenemos 9 partidos políticos. El Partido Comunista de China y 8 partidos democráticos. Todos estos partidos son los partidos de gobernanza. Pero la diferencia es que el Partido Comunista de China es el partido de liderar. Estos factores o estos aspectos sobre la dimensión de política en China. La tercera parte, capacidades. Como ustedes saben, en el mundo hay diferentes visiones, diferentes conocimientos sobre la situación actual de China, especialmente sobre las capacidades del gobierno de China. Por ejemplo, China tiene suficiente capacidad para mantener el crecimiento económico o no. Aquí, en esta presentación, yo uso una medida propia en mi trabajo para analizar la capacidad de China. Esta medida se llama como el modelo de macroequilibrio. Yo propuso este modelo macroequilibrio. 3 factores: déficit público, ahorros de hogares y ingresos globales. Déficit público debe balancearse o financiarse por los ahorros de hogares. Cuando los ahorros de hogares no sean suficientes, podemos usar los ingresos globales de nuestro país para balancear o financiar el déficit público. Mayormente, muchos países tienen déficit público, igualmente en China. Pero en China tenemos suficientes ahorros de hogares. También tenemos suficientes ingresos globales. Por ejemplo, en este año,
en la primera mitad de este año, en este modelo de macroequilibrio, en China mantenemos el superávit, más o menos 5% de la economía china. Esta figura significa que en China tenemos más o menos 5% de la economía para promover las actividades económicas. ¿Eso es ahorro? No solo ahorro, también ingresos globales, especialmente las reservas de divisas. El oro. Sí. Ahorro interno y ahorro externo. Suficientes. Por eso, en este mes, el gobierno central de China decidió a utilizar más ingresos públicos. El Banco Central de China está bajando los intereses de créditos para promover más inversión, más consumo privado, etc. También para promover más importaciones chinas desde el mundo. Yo creo que ustedes y otros países latinoamericanos, a ustedes les parecen estos nuevos desarrollos en China. En este año, especialmente en los 3 meses de venir en este año. Y capacidades de gobernanza. Según diferentes teorías, podemos tener diferentes entendimientos sobre las capacidades de gobernanza. A mí me parece que 4 capacidades deberían ser fundamentales. La capacidad de negociar consenso político, social y nacional. En la dimensión de política en China, la democracia popular de todo el proceso y el liderazgo general del Partido Comunista de China son 2 factores más importantes para negociar consenso político, social y nacional en China. Por eso podemos observar que casi todas las medidas, las políticas en China y en su país, según veo, similares. Pero ¿por qué en China tiene diferentes resultados que en otros países? A mí me parece que la capacidad de negociar consenso político, social y nacional ha sido un factor. La capacidad de movilizar fuerzas, recursos para promover el desarrollo económico, social, etc. China todavía es un país en desarrollo. También China todavía está en la fase inicial del socialismo. Por eso necesitamos movilizar más fuerzas, más recursos en el proceso de desarrollar la sociedad, la economía, la gobernanza, etc. Por eso en China estamos promover la integración entre China y el mundo, vía más abiertos. La capacidad de mejorar seguridad pública
y nacional. Todo el mundo igual. Y la capacidad de mejorar la vida de todo el pueblo. Sí, a mí me parece que estas 4 capacidades de gobernanza deberían ser las capacidades fundamentales. Ok, muchas gracias. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Ok. Veo que al señor presidente Xi ustedes siguen lo que ha planteado en el último, en el Congreso de 2010, puede ser, ¿verdad? Sí. Y han seguido, lo que ustedes tienen es paciencia, ¿verdad? No se desvían no se desvían de una meta cuando se la fijan. Pueden reconocer errores y rectificarlos. Claro. Sí, ¿no? Yo estoy maravillado que hayan sacado a 400 millones de compatriotas suyos de la pobreza, que hayan pasado a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa con nosotros, con Uruguay? Nosotros vendemos materia prima. A nosotros nos gustaría, pienso, que nos gustaría vender no solo materia prima, sino productos elaborados. Ese para mí sería, no me presenté, mi nombre es Fidel Castro y soy licenciado en Artes Plásticas y Visuales. Vender con mano de obra, con valor agregado. Entonces, ¿se podría dar un intercambio con el país, con la República Popular de China, en que nosotros vendiéramos algo que a ustedes les interesara pero con valor agregado? Sí. Esa es mi pregunta. Después, Okay. ¿Cómo sortearon la crisis inmobiliaria? ¿Cómo hicieron? ¿Tá? Y me quedo acá porque si no... Dos preguntas muy interesantes y muy importantes, no solo en Chile, también para todo el mundo. La primera pregunta sobre el sistema de bienestar en China. Cero pobreza extrema debería ser el tema sobre bienestar nacional o bienestar social. Generalmente tenemos 2 tipos o 2 modelos. En China, más poblado, menos recursos. Por eso, los sistemas de bienestar estatal, bienestar social, no podrían funcionar bien en China. Pero una idea sobre la modernización de China, una idea es pueblo cerrado. Aquí el punto clave es ¿quién es el pueblo? Campesino, labor, capital, todos son componentes del pueblo chino. Entonces, podemos saber que en China no solo más integración entre China y el mundo, también más integraciones entre pueblo y tierra, labor y capital, gobierno y mercado.
Entonces, campesino más tierra, labor, capital, pueblo. ¿Cómo llegamos al objetivo del socialismo con características chinas? El objetivo más importante es cero pobreza. Claro, pobreza extrema o pobreza absoluta o extrema relativa. En este momento, el objetivo de eliminar la pobreza extrema, más de 95% de la población pobreza vía los desarrollos económicos, el desarrollo económico, el desarrollo social, solo desde el año 2012 o en los 10 años pasados, solo una pequeña parte de toda la población en China. Muchos trabajos, muy difícil. Sobre esta parte de la población, es un sistema de bienestar estatal o bienestar nacional. En este momento y en el futuro, por ejemplo, en los 2 años, 3 años de venir, esta parte de la población todavía necesita los apoyos del gobierno como un sistema de bienestar nacional. En este momento, al día de hoy, en China no tenemos el consenso sobre vivir mejor o sobre la prosperidad común. ¿Qué es? ¿Qué debería ser vivir mejor? ¿No está el consenso dentro de los...? No sabemos. No sabemos qué es vivir mejor. Ahora sabemos vivir bien, cero pobreza extrema. Es vivir bien. Vivir bien ha sido un consenso. Sabemos eso. ¿Pero qué es vivir mejor? No sabemos. ¿Qué deberían ser los mecanismos de llegar a cabo, vivir mejor, bienestar nacional o bienestar social? No. Estos sistemas no pueden funcionar bien en China, pero ya tenemos un consenso. Tenemos que trabajar más para realizar, vivir mejor. Eso ha sido un consenso. Trabajar más. Muchos trabajos, muchas dificultades. La segunda pregunta es una dificultad. En China, el crisis ha sido totalmente diferente que el caso estadounidense en el año 2008 o 2009. Solo un factor. Macroequilibrio. Ustedes saben la moneda de dólar. Dólar es el deuda del gobierno federal.
más dólar, más deuda del gobierno federal. ¿Sí? Sí. Sí, Ok. ¿En China? No. Totalmente no, ninguna. Aún en China tenemos déficit público, pero podemos financiar o balancear el déficit público. Tenemos suficientes capacidades para financiar los riesgos, no solo en el sector de vivienda, también en el sector público, en el sector de hogares. Porque en China mantenemos suficientes ahorros de hogares, suficientes ingresos globales, suficientes reservas de divisas. Suficiente, según veo, suficiente debería ser mejor, pero actualmente suficiente. Estados Unidos le debe a ustedes, ¿no? Ustedes compran bono americano. Es una amenaza. Una amenaza. Sí, es una amenaza. Pero inflación ustedes saben muy bien. Otro caso, deflación. ¿Ustedes saben deflación? El precio está bajando. Es un crisis, es un tipo de crisis también. Muy terrible. En China, el precio está muy bajo. ¿Cómo aumentamos el precio? O en otras palabras, ¿cómo podemos usar los ahorros de hogares, los ingresos globales para promover el crecimiento económico, para promover el consumo de los hogares? Poniéndole pienso. Claro, pero al día de hoy, las teorías económicas tradicionales no pueden darnos soluciones. Necesitamos buscar unas medidas propias en China. Pero por eso, claro, en China estamos analizando sus experiencias, especialmente sus experiencias, sus lecciones desde los años 1980. Sí. ¿Su libro? Sí. Oh, ok, qué bueno. Fidel, todavía Perdón. no, porque si entramos a diversificar, se complica. Ah. Sí. Unas soluciones en este libro. Ok. Qué bueno, muy bien. Una pregunta. Ok. Uno de los pilares del desarrollo es las Fuerzas Armadas y la defensa Sí. en Chile. Está muy bien. ¿Cómo aprecian ustedes la situación internacional y el riesgo de una conflagración, teniendo en cuenta que Estados Unidos ve el crecimiento de China como una amenaza a su propia hegemonía y que la OTAN declaró en su nuevo concepto estratégico que China es una amenaza? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo ven la situación? ¿Hay riesgo de conflicto realmente? Ok. China ha sido una plataforma de Estados Unidos, para Estados Unidos en el mercado financiero del mundo.
plataforma más déficit comercio entre China y Estados Unidos, más dólares en el mundo, ¿sí? Por eso, el déficit comercio entre China y otros países, especialmente entre China y otros países en desarrollo, es un mecanismo de promover la circulación de dólares en el mundo. Por ejemplo, Uruguay y otros países latinoamericanos. Según veo, déficit comercial, sí, pero es un mecanismo para usted, para su país, a obtener dólares, ¿sí? Por eso, a mí me parece que necesitamos respetar la importancia histórica del sistema financiero estadounidense. Es la primera visión, yo mismo. Segundo, al día de hoy, especialmente desde el año de 2008-2009, casi todos los países, les parece que el sistema global el sistema global sobre la circulación de dólar no puede mantener la estabilidad del, ¿cómo se llama?, del sistema financiero global a los países en desarrollo. Este mecanismo de establecer muy importante, por ejemplo, el precio de los productos primarios bajando rápido o subir rápido o bajando rápido, muy mal. Muchos países en desarrollo tienen estas amenazas y dificultades. ¿Cómo podemos establecer o mantener la situación de estabilidad en América Latina y el Caribe? Ustedes saben mejor que yo. Alianza, ¿cómo se llama? La Alianza para Progreso. Alianza para el Progreso. Sí. Alianza para el Progreso. Un objetivo de la Alianza para Progreso: establecer el precio de los productos primarios. ¿Sí? Al día de hoy, ¿cómo es este objetivo? No, casi no. China, la importación de China ha sido un factor de establecer el precio primario. Yo he calculado los impactos positivos de la importación china en un artículo mío casi hace 10 años.
Como usted sabe, en este año, unos desarrollos nuevos sobre el sistema financiero global, tales como BRICS 9, la moneda de BRICS, la moneda digital de BRICS. En este momento, BRICS es un mecanismo de negociación. Por eso, la moneda digital de BRICS 9 podría ser un factor de establecer el sistema financiero global, un factor de establecer. Es muy difícil o no es posible para todo el mundo a utilizar la moneda digital de BRICS. Dólar todavía dominando el sistema financiero global en un tiempo un poco largo. China es solo un país. Por eso necesitamos trabajar más juntos. Uruguay, otros países latinoamericanos y otros países del mundo sur. Es una visión primaria sobre su frecuencia. Sí. ¿Alguien más? Tenemos tiempo, son 9:25 hasta las 10. 8. Perdón, 8 minutos. A las 9 podemos. 9 menos cuarto tendríamos que cerrar. Hay unos minutos más para... A mí me interesó mucho la discusión sobre vivir mejor. Sí. ¿Podría profundizar un poco más sobre eso? ¿Cómo se está dando esa discusión en China hoy? Las distintas visiones sobre vivir mejor que se están planteando, me parece una pregunta muy interesante y que creo que acá no se está dando mucho. Ustedes tienen más experiencias que China en este tema. Los jóvenes no les gusta trabajar más, pero les gusta vivir mejor. Igual, como la educación a los niños y niñas, a los jóvenes, la educación, que es el concepto, los mecanismos, qué es correcto, qué no es correcto, qué es mejor, qué es peor. Por eso, la educación. Cuando la educación no podría funcionar bien, a mí personalmente, solo yo mismo, a mí me parece que crisis o dificultad podría ser un factor de educación. Por ejemplo, los jóvenes desde los años 1990 no saben crisis, no saben dificultades de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en la